Bien, tenemos entonces, como les decía, para hacer un resumen de esta primera parte, velocidad y rapidez media. Ese se le llama rapidez media, RM, que significa rapidez media, al escalar que denota el espacio o trayectoria recorrido en la unidad de tiempo. ¿Verdad? ¿Cuánto recorrí yo? Un espacio recorrido, en este caso en el sistema internacional, pues en un segundo. Matemáticamente, dice, la rapidez es el cociente entre el espacio recorrido y la unidad de tiempo. ¿Verdad? Cuando habla de cociente significa la división, es dividir el espacio recorrido entre el tiempo transcurrido. ¿Verdad? Por eso tenemos ahí que la ecuación para la rapidez media es RM es igual a X, que representa el espacio, dividido el tiempo transcurrido, ¿verdad? Las dimensionales de la rapidez media son, si lo medimos en el sistema internacional, pues sabemos que para medir espacios, pues utilizamos el metro, y para medir el tiempo, segundos. Entonces dividimos metros divididos segundos, la distancia recorrida en metros, dividido el tiempo transcurrido en segundos. Al final, en este caso, tanto la velocidad como la rapidez media, pues quedan en metros por segundo. En el sistema CGS, en este caso, pues la distancia se mide en centímetros y el tiempo también se mide en segundos. Entonces, aquí en este caso, pues tanto la rapidez como la velocidad nos va a quedar centímetros por segundos. En el sistema inglés, la distancia se mide en pies y el tiempo en segundos también. Al final, la rapidez y la velocidad nos quedan como pies por segundos. También en algunas ocasiones se usan las dimensionales kilómetros por hora y millas por hora, ¿verdad? Cuando calculamos la rapidez media, dice, se encuentra un promedio de las diferentes rapideces que se dieron en el movimiento, ¿verdad? Un objeto puede tener distintos movimientos, y en cada espacio, pues, lo que hacemos es calcular la rapidez sumando todo el tiempo que se hizo en todo el recorrido y toda la distancia que se hizo. Entonces podemos calcular una rapidez media. Eso es entonces como parte de la parte teórica que tenemos aquí, que les va a servir para poder resolver su asignación de esta semana. Bien, vamos a hacer este pequeño ejemplo entonces para poderles explicar la diferencia entre rapidez y velocidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo uno pues es distinto de otro, aunque las dos al final pues tienen las mismas dimensionales. En este caso pues vamos a dejarlo como kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, obvio podemos hacer la conversión también, aunque aquí pues vamos a aplicar dos cosas, ¿verdad? Vamos a hacer la conversión a kilómetros. Vamos a hacer el cálculo en kilómetros y luego pues los convertimos a metros. Entonces tenemos que el ejemplo dice, un móvil recorre en línea recta 80 kilómetros hacia el oeste y luego 40 kilómetros hacia el norte en 15 segundos. Calcular su rapidez. Vamos a calcular primeramente la rapidez, luego vamos a calcular la velocidad. Y vamos a dejar de compartir acá. Y tenemos entonces... vemos entonces que de acuerdo al recorrido dice que va 80 kilómetros hacia el oeste, ¿verdad? 80 kilómetros hacia el oeste. Si nos colocamos en un plano cartesiano de este tipo, tenemos que arriba tenemos el norte, el sur, el oeste y el este. Entonces, el recorrido nos dice que va primero hacia el oeste. Recordando un poquito lo que trabajamos en vectores, ¿verdad ustedes? Entonces, hacia el oeste va a recorrer una distancia de
80 kilómetros. ¿Verdad? Vamos a ponerle acá una escala. Vamos a decir que 1 centímetro vale, 1 centímetro igual a 20 kilómetros. 20 kilómetros, otro centímetro, 80 kilómetros, perdón, 40 kilómetros, otro centímetro, 60 y en un último centímetro serían 80 kilómetros. ¿Verdad? Y todo eso son hacia el oeste 80 kilómetros, partiendo desde acá. ¿Verdad? Y luego dice va hacia el norte 40 kilómetros, o sea 2 centímetros aproximadamente. No voy a hacer la gráfica exacta. Acuérdense que aquí vamos a trabajar analíticamente, ¿verdad? Entonces, vino hacia el norte, vino hacia el oeste y luego fue hacia el norte, ¿verdad? Llegó hasta acá. Todo el recorrido que hizo, partiendo de acá sería los 80 y luego los 40. Si sumamos esos dos recorridos o distancias, nos da que 40, que serían 80 más 40, eso nos da que es igual a 120. 120 kilómetros, ¿verdad? Fíjense que tomando como referencia, escrito en el problema, vamos a cambiarle el dato ahí para que no se nos haga tan extenso, ¿verdad? Porque es un poquito difícil que un objeto recorra esa distancia en tan poco tiempo. Vamos a cambiarle acá, vamos a regresar al problema. Y le vamos a cambiar la dimensional de kilómetros por metros. Ahora ya no van a ser kilómetros, sino le vamos a colocar metros. Metros y metros, ¿verdad? Para hacer el trabajo un poquito más fácil. Entonces, ya no va a ser kilómetros, sino que en este caso pues van a ser metros. Siempre va a ir hacia el oeste 80 metros y luego hacia el norte 40 metros. Al final, entonces, aquí recorrió en su totalidad 120 metros. Ahora, recordemos también que la rapidez media, nos dice que la rapidez media va a ser igual a la distancia recorrida dividido el tiempo, ¿verdad? Y en este caso nos dicen también que todo este recorrido lo hace en un tiempo de 15 segundos. ¿Verdad? Entonces venimos aplicando esta ecuación de rapidez media. Podemos decir entonces que rapidez media va a ser igual a la distancia, que en este caso son 120 metros, dividido el tiempo que son 15 segundos. ¿Verdad? Y 120 dividido 15 nos queda que es igual a 8. 8 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que la rapidez media que tuvo para llegar de este punto a este punto puede que se trasladó o hizo o caminó 8 metros en un segundo, ¿verdad? Eso es lo que significa esto. Eso entonces es la rapidez media. Ahora algo importante acá. Este resultado de 8 metros por segundo es un escalar. Es un escalar, ¿por qué? Porque no nos dice hacia dónde fue, ¿verdad? Si fue hacia el norte, hacia el sur, o dónde está en este punto, si está entre el este y el oeste. No nos dice nada de eso. Simplemente nos dijo que, bueno, caminó o recorrió 8 metros en un segundo. Ese fue su rapidez media. Nada más. Pero no nos dice, no nos da ni dirección y tampoco nos da sentido. Esa es la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. Que en la velocidad sí tenemos que dejar indicado cuál es su dirección y cuál es su sentido, ¿verdad?
el ángulo o las coordenadas en un plano cartesiano donde se encuentra ese objeto en ese instante. Entonces, para calcular la velocidad, voy a calcular como en los vectores que trabajamos anteriormente, dónde inició, hasta dónde llegó. Esa línea es a lo que le llamamos desplazamiento. A esta línea le llamamos desplazamiento y lógicamente que respecto a la horizontal y respecto a la vertical va a tener un ángulo acá. Y eso es lo que nos va a dar la dirección y el sentido, ¿verdad? Entonces, si vemos, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y con un triángulo rectángulo nosotros podemos trabajar el teorema de Pitágoras para hallar este lado que me hace falta acá, ¿verdad? Aquí tengo un cateto y aquí un cateto. Este cateto vale 80 y este cateto vale 40. Puedo hallar entonces este cateto que sería mi vector desplazamiento por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrado es igual a, o simplemente c es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? En este caso, a podría ser este recorrido que hizo acá, los 80, y b en este caso sería este recorrido que hizo de 40. Entonces, sustituyendo los datos, yo puedo, y el desplazamiento, pues, en este caso, sería c. Entonces, yo puedo decir c es igual a ¿qué? C es igual a la distancia que recorrió, la primera distancia que serían los 80 elevado al cuadrado, más la otra distancia que serían 40 elevado al cuadrado, ¿verdad? Si yo multiplico, por ejemplo, elevo al cuadrado 80 serían 8 por 8, 64, ¿verdad? 64, pero como es el 0 también, entonces agrego los ceros, serían 6400. Más 40 al cuadrado serían 4 por 4, 16. Más los otros ceros serían 1600. Sumando ambos, 8400, 6400 más 8000 más 1600 nos da que es igual a 8000. ¿Verdad? Entonces, C, se logra ver ahí, va a ser igual a la raíz cuadrada de 8000. 8000 y raíz cuadrada de 8000 sería 89.44. Raíz cuadrada de 8000, 89.44 metros. Esa es la distancia entonces que hay de este punto hasta este punto. Y eso va a ser mi vector o mi desplazamiento. 89.44 metros. Noten que si yo voy de este punto hacia el oeste y luego voy hacia el norte, ¿cuánto recorrí? 120 metros. Pero si hubiera una carretera directa de donde yo estoy hasta donde yo quiero llegar, una línea recta, así como la que está acá, pues me recorrería un espacio, una distancia menor, aproximadamente 90 metros, ¿verdad? De 90 a 120 estamos hablando de que nos ahorramos 30 metros, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de calcular la distancia, la distancia, ¿verdad? O el desplazamiento. Pero hay que tomar en cuenta, como les decía, pues, en este caso, para calcular la velocidad, a ver si nos da el espacio aquí abajo. Para calcular la velocidad, distinto a lo que a la distancia o a la rapidez, la velocidad es el desplazamiento dividido
el tiempo, ¿verdad? O tenemos ahí también otra fórmula que nos dicen que velocidad media va a ser igual a la distancia 2 menos la distancia 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿verdad? Hay un diferencial de distancias y de velocidades ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, para calcular entonces la velocidad, va a ser igual al desplazamiento, que ya lo encontré acá, que son de 89.44, dividido, en este caso, el tiempo, ¿verdad? 89.44 dividido 15 me da que es igual a 5.96 metros por segundo, ¿verdad? Este sería entonces velocidad. 5.96 metros por segundo. Y si nos damos cuenta es distinto al que tenemos de rapidez. Son distintos. En rapidez nos dio que es igual a 8 metros por segundo y en velocidad 5.96 metros por segundo. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que en este caso, pues para la velocidad debe de tener dirección y sentido? Eso significa que yo debo dejar indicado la dirección y sentido de ese desplazamiento. Si nos damos cuenta, tendría que ser por acá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo la dirección y sentido? Pues fácil, así como lo calculamos analíticamente. Para ello dice que es tangente inversa de la velocidad en y, en este caso 40, dividido la velocidad en x, que en este caso es 80. Por lo tanto, tenemos que tangente inversa 40 dividido 80 nos da que es igual a 0.5. ¿Verdad? 0.5. Le calculamos tangente inversa a 0.5. Eso lo pueden hacer ustedes en su calculadora. Ya en otra clase pues les expliqué cómo calculamos eso. Tangente inversa de 0.5 nos da que es igual a 26 grados. 26. O simple 26, ¿verdad? Pero eso lo tomamos como 26 grados. Entonces ya puedo decir 26 grados a partir de qué, ¿verdad? 26 grados, o sea, el ángulo que se me forma acá serían 26 grados. Podría decir entonces 26, ahora sí ya puedo bajar la dirección, 26 grados. ¿De dónde a dónde estamos viendo? Oeste. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el norte. 26 grados oeste del norte, ¿verdad? De esa manera entonces dejamos indicado la dirección. En el caso de la velocidad sí hay que dejar indicado la dirección. En el caso de la rapidez no, simplemente es 8 metros por segundo, pero no nos dice hacia dónde va. Si va hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, simplemente es un escalar. En cambio, en la velocidad sí hay que dejar indicado hacia dónde va, o sea, la dirección y sentido. Y nos damos cuenta que tanto las dimensionales para la rapidez, metros por segundo, es la misma acá también para la velocidad metros por segundo, pero cambia, ¿verdad? Rapidez es todo el recorrido que yo hago, desde este punto hasta acá y desde acá hasta acá. Eso es rapidez, que sería 80 más 40, el recorrido que yo hice. Velocidad es el punto donde yo inicié hasta donde yo llegué. Calculo el desplazamiento utilizando utilizando el teorema de Pitágoras, y ya que calculé el desplazamiento, aplico la ecuación. Velocidad va a ser igual al desplazamiento dividido tiempo. El desplazamiento que fue de 89.44 dividido el mismo tiempo. Si se dan cuenta, utilicé el mismo tiempo, 15 segundos, ¿verdad? Y eso me dio que es igual a 5.96. Luego de eso calculo la dirección, ¿verdad? El ángulo.
en que quedó esta línea, que es el desplazamiento. Entonces, el de la distancia que recorrió en el eje Y, que sería este, la distancia 2, que son 40, dividido la primera distancia, que es 80. Hacemos esa división y es igual a 0.5. Calculamos tangente inversa con la calculadora científica y nos da que es igual a 26. Esos 26 grados, medidos a partir de ¿qué? Del oeste hacia acá, ¿verdad? Entonces, 26 grados, estoy empezando a medir del oeste, ¿hacia dónde voy? Hacia el norte, por eso le agregué acá 26 grados oeste del norte. Y eso sería todo para este ejemplo. No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? Sí, gracias.